alegría tenerte una vez más aquí para un nuevo video. Bueno, como verás en el título, hoy vamos a hablar de suculentas y quiero que hablemos porque quiero que coloques en los comentarios cuáles son tus cuidados de tus planticas, cómo lo haces tú, me encantaría conocer y así todos aprendemos de todos. Entonces, en este video les voy a explicar básicamente mis consejos o lo que a mí me funciona en mi clima, en mi condición. Yo vivo en un clima caliente porque por lo general el clima oscila entre 25 y 30 grados. También vivo en un apartamento, o sea, no tengo una finca, no tengo un terreno, no tengo sol directo por muchas horas, así que les voy a contar lo que yo hago para poderles brindar a mis suculentas lo que ellas necesitan. Entonces, bueno, lo primero que te quería contar o aconsejar, o el primer tip, es que cuando adquieras cualquier planta, sin importar si es suculenta o si es una planta tropical, de interior, lo que sea, siempre investiga. Investiga, aprende cuál es su nombre, cuáles son sus cuidados, su procedencia, de dónde viene, porque eso te va a ayudar muchísimo a entender cómo la debes tratar. No es lo mismo tratar una suculenta, que en su mayoría son desérticas, a tratar una planta tropical o una planta epífita. Entonces es importante que conozcas qué planta tienes en este momento o las plantas que tienes en tu casa, porque así mismo vas a saber cómo cuidarlas y qué debes de darles, qué necesitan. Entonces eso es lo primero que te quiero aconsejar. Independientemente de la especie, siempre investiga, apréndetele el nombre, conócela, o sea, pregunta. Si de pronto en YouTube no encuentras a esa planta, pregunta en el vivero cómo se llama, cómo la cuidan. Observa cuando la vayas a comprar en los viveros cómo la tienen, si la tienen bajo techo, si la tienen bajo polisombra o definitivamente el sol directo, porque eso también te puede dar un indicio de lo que tú debes darle a esa planta. Entonces, dicho esto, siempre investiga. Ahora sí, te voy a contar lo que a mí me sirve o lo que yo hago para tener mis plantas de la manera en que las tengo. Como te digo, no tengo el mayor espacio, no tengo la mayor cantidad de sol, sin embargo mis plantas están sanas. Y es porque yo escojo con mucho cuidado las plantas que voy a comprar. No compro una suculenta de sol directo que necesita, no sé, 8 horas de sol, sabiendo que yo no se lo puedo dar. Entonces por eso trata de saber en un principio qué es lo que quieres comprar. Pero si ya tienes una plantica porque ya la compraste y te la regalaste, se la regalaron, y en este caso es una suculenta, entonces ahí te voy a contar cuáles son mis tips. ¿Listo? Entonces lo primero de lo que te quiero hablar es la matera. ¿Qué matera utilizar para las suculentas? De esto hay un tema, yo creo que se trata más de lo que a ti te funcione. Sí, hay gente que dice materas de barro no, porque el agua se evapora muy rápido y es difícil para las suculentas o las pueden quebrar, etcétera. Hay personas que dicen que de plástico, porque el plástico se conserva más la humedad en la matera en general, o sea, en fin. Yo, la verdad, utilizo de todo. Lo que a mí me guste, lo utilizo. Entonces, por ejemplo, como verán aquí, estas todas de aquí son de barro, al igual que esas que están allá arriba. Pero por ejemplo, esta que está acá, aquí, esta es un gatico que yo hice con botellas de plástico, entonces es plástico. Acá atrás mío, esta que está acá, esta es cerámica. Es una planta, es una matera súper bonita, y estas de acá son plástico. Entonces es lo que se te acomode. Que sí va a requerir diferentes cuidados la planta dependiendo de la materia en la que está, por supuesto, porque si tú las ves, por ejemplo, estas las tengo que regar más a menudo que estas que están aquí, aunque esto es un arreglo y bueno, es otro cuento. Pero las que están en plástico se riegan menos que las que están en barro, porque el barro, al ser poroso, hace que el agua se evapore más rápido. Entonces sí te vas a pedir más agua, pues como más a menudo que con las de plástico, y eso sí lo he notado, y pues obviamente la ciencia lo dice, que obviamente vas a necesitar regar menos a una planta que esté en una matera de plástico, porque no hay cómo se escape la humedad más que por encima. Entonces lo que está abajo se va a mantener muchísimo más, y esto es algo que tienes que tener muy presente, porque si tu plantica está en una matera de plástico, riégala, no sé, una vez al mes, 2 veces al mes, dependiendo la especie. Pero si está en la de barro, la puedes regar más. Por eso a mí me sirven más las de barro, porque puedo como homogeneizar el riego de todas mis plantas y regarlas más a menudo, al menos a las suculentas. Entonces, no siempre es lo que te digan la persona de, ven, tienes que regar tu planta cada 15 días. No, es
dependiendo en dónde esté, dónde tú la quieres poner y dónde la planta va a estar ubicada en tu casa. ¿Listo? Entonces eso es lo primero. La materia ya es como tú quieras. Entonces para mí no hay condición. Tú puedes escuchar muchas versiones, pero es lo que a ti se te acomode. Por ejemplo, a mí me han dicho, no, barro no, horrible, no tengas tus suculentas en barro. A mí me va perfecto, la mayoría las tengo en materias de barro y me va súper bien. Pero puede que a ti no te vaya tan bien dependiendo de tus condiciones. Entonces, eso sí te lo quería comentar. Esto va el segundo consejo, que es la tierra. Otro tema controversial. Es que les digo que es algo, la jardinería es como lo que se te acomode, ¿sí? Muchas personas dicen que por la procedencia de las suculentas no es bueno que tenga materia orgánica. Materia orgánica como por ejemplo, no sé, cascarilla de arroz, o humus, o palito descompuesto, o compost, o sea que no es bueno, que ya no están acostumbradas a eso, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso le adicionan al sustrato o a su tierra negra, le adicionan perlita o le adicionan vermiculita, le adicionan cuarzo, que para aumentar el drenaje, porque lo que sí no puedes hacer, que eso sí es en general, es plantar tu suculenta en tierra negra pura. Eso no, o sea, eso es un grave error, o sea, es una X completamente. Porque la tierra negra se apelmaza, acumula mucha humedad, no permite que el agua drene, encharca y es pudrición segura. Entonces, lo que sí no puedes hacer es tenerla en tierra negra pura. No, no, no. Pero puedes hacer cositas para aumentar el drenaje. ¿Yo qué hago? Porque es lo que a mí se me acomoda y lo que a mí me funciona. Yo sí le echo cascarilla de arroz. A veces le echo cascarilla de arroz, a veces le echo fibra de coco, a veces le echo ambas. O sea, eso va a depender de lo que yo tenga a la mano. Si se me acabó la cascarilla de arroz, pero tengo la fibra de coco que le adiciono al huerto, se lo echo. Si no tengo fibra, pero tengo cascarilla, se lo echo. Pero lo que sí no hago es plantarla en tierra negra pura. Eso no. Nunca he probado la perlita ni la vermiculita. Jamás, no sé. Porque sé que cuando vienen del vivero, traen, algunos viveros se la adicionan. Yo esa tierra la boto siempre, perdón, lo siento, siempre la desecho, nunca la reciclo. Entonces, pues no lo he probado. Hay personas a las que le funcionan, puedes probar. Si te sirve la vermiculita, pues utilízala. Si te sirve la perlita, pues utiliza. Lo que sí tiene que tener el sustrato de una suculenta es buen drenaje, buena tierra y nutrientes. Así digan que no, así digan que son desérticas, que en donde ellas viven es inerte, no importa. Tú no estás en el desierto y si tienes como darles un poco de ayuda, de abono, de complemento, hazlo. O sea, las plantas te lo van a agradecer igual, no es como que se resistan y se van a morir, no. Bueno, si les das exceso de abono, pues sí. Pero con que tú mezcles algo de humus con tu tierra, o algunas personas utilizan gallinaza o bovinaza, creo que se llama la otra. En fin, un abono orgánico que vaya en una proporción por ahí del 20%, está súper bien. Entonces, yo que utilizo en mi sustrato un buen drenaje, que sería cascarilla de arroz o fibra de coco, la tierra negra, que es la base, y el humus. Y es como un 50% tierra y el resto 25-25 los otros dos. Así lo utilizo yo, a mí me funciona. Les repito, clima caliente, aproximadamente 30 grados centígrados, 25-30 es lo que oscila aquí. Entonces, es lo que a mí me funciona. Yo vivo en un apartamento, no, o sea, sí ventea, pero no es aireado como en un campo abierto, y aún así no se me pudren las plantas. Puedes intentar tú hacer eso, la cascarilla de arroz no es cara, pero sí. Entonces, ese es el segundo tip. Ahora vamos al tercero, que es el riego. Otro tema muy controversial, es que es lo que les digo, cada quien lo va a decir, pero es que a mí me funciona. Y de hecho, a mí aprendí muchísimo porque hace unos días estuve en un taller de suculentas, porque chicos, yo sé, o sea, a mí hago cosas y me funcionan en el jardín, pero yo no me las sé todas y quiero seguir aprendiendo para darles mejor vida a mis plantas. Y yo creo que cuando tú dices, ya yo lo sé todo, te niegas a la posibilidad de aprender. Entonces yo no me niego a esa posibilidad, y si puedo adquirir más conocimientos, los adquiero. Entonces en este caso me inscribí a un curso de suculentas donde aprendí cosas muy valiosas. Y algo que decía la persona que lo estaba dictando era que en el mundo de la jardinería todo son probabilidades. Entonces, en el riego también son probabilidades. ¿Por qué te digo esto? Porque la persona que exponía
decía, no riegues las plantas, o sea, las suculentas, por ejemplo estas, no les riegues las hojas, riega la tierra. Y había personas que decían, ay, pero yo le riego las hojas y nunca pasa nada. Sí, es verdad, sí, puede que no te pase nada, hay una probabilidad de que no pase nada, pero la probabilidad de que se pudra la planta es alta, es muy alta. Y yo te digo que yo fui una de esas que decían, no, eso no pasa nada, y cuando llueve, ellas están cuando están en la intemperie, llueve y ellas igual lo soportan, pero es que están en la intemperie, aquí están en un apartamento. Y no fue hasta que se me murió una planta por regar las hojas que yo no aprendí. No se me han muerto todas, pero se me murió esa, y esa me dolió porque yo estaba advertida y supe y sabía que no debía regar las hojas, pero por terca lo hice porque eso no pasa nada. Entonces son probabilidades, ¿sí? Son probabilidades. Si a ti, o sea, si tú quieres arriesgarte, pues hazlo, riégale las hojas, pero si no te quieres arriesgar, riega solo la tierra. O sea, no hay necesidad tampoco de regar las hojas. Y sí hay, o sea, hay una explicación científica por la cual no debes regar las hojas, y es porque la mayoría de suculentas tienen una sustancia en sus hojas que se llama pruina. Esa pruina la desarrollaron a través del tiempo para cubrirse y protegerse del sol. La pruina es impermeable, entonces cuando cae la hoja, la gota de lluvia en la hoja, ella no la absorbe, la suculenta no absorbe el agua que le cae en las hojas, sino que ella queda ahí como una gotica. Ahorita les hago una toma de ejemplo. Esta es una de mis Graptopetalum paraguayenses. Entonces miren lo que pasa si yo le echo agua a las hojas. ¿Sí ven? Ella las deja como si fueran una gotica, no las absorbe. Esto es lo que yo les digo que genera la pudrición, esto que está aquí. Ahora con respecto a y si ven que la suelta rapidito, el problema es cuando la suculenta no está al aire libre o no tiene viento, entonces no, esta gotica no se va con el viento o no se evapora, sino que se queda ahí días y días y días, y ahí es donde se pudre. Entonces con respecto a la frecuencia del riego, pienso que depende mucho de la especie. Hay unas especies que les gusta más, por ejemplo el senecio rosario le gusta mucho el agua, que es este que tengo acá. Es una suculenta que le fascina el agua, pero hay otros a las que no les gusta casi el agua y entonces las puedes pudrir. Por ejemplo, a ver, uno que casi casi no lo riego porque no le gusta. Es más, cuando yo lo adquirí, yo lo empecé a regar como riego normalmente mis suculentas, y observé que por acá, si notan, tiene como unas heridas, se estaba empezando a podrir. Obviamente me di cuenta y dije, ok, esto hay que regarlo menos, y ya sé, y lo riego menos. Pero es también como ir conociendo la planta que tienes. Estos palitos aquí a la mano, como verán, tienen como tierra aquí, y es porque yo los entierro. Por ejemplo, llego y pum, los clavo en la materita, y si yo veo que sale así bien oscurito es que está muy húmedo, pero si sale así sequito es que que ya necesitan agua. Entonces sí utilizo bastante la técnica del palito para días como muy nublados, en los que yo digo, no, está como nublado, no sé si lo riego o no lo riego. Para días cálidos no, porque pues igual sé que se está secando la tierra porque está caliente el día, o sea, porque se secó por el clima. Entonces tienes que revisar eso, son varios temas: el clima, la especie, la matera. Por ejemplo, no riego lo mismo las materas de plástico que las materas de barro, por ejemplo estas de acá. Las de aquí abajito las riego más espaciado y estas las riego más a menudo. E igual ellas me muestran mucho si están secas o no. Ahora, otra cosa que tiene que ver con el riego son estas piedritas que tienen las suculentas, que ustedes ven que yo las tengo. Yo las pongo por dos razones. Uno, porque no me gusta que la suculenta entre en contacto directo con la tierra, porque esa tierra húmeda puede, por ejemplo, esta hojita que está tan cerquita de la tierra, se puede podrir fácilmente y empezar a podrir toda la matica. Entonces yo le adiciono, esto es arenita, o le adiciono piedritas para eso, y también pues porque me parece que se ven muy bonitas. Entonces se las adiciono. Además, como esta es una matera de barro,
si ven es una matera de barro, el agua se evapora más rápido por la matera. Estas piedritas evitan que se me evapore tan rápido. Y adicional, si hay alguna plaguita en la tierra, cuando yo las riegue no va a saltar ni va a salpicar esa plaga por todas partes, sino que va a quedar ahí. Entonces, por eso se las dejo. Lo que sí no deben hacer es que hay algunos viveros en que las pegan con colbón. Esas quítenselas porque eso impide el crecimiento de la planta. Por ejemplo, si ella va a sacar un hijito por aquí y esa tierra toda pegada, no lo puede sacar. Esta, si ustedes ven, o sea, la puedo quitar, ¿sí ven? O sea, la puedo quitar y la puedo poner, no está pegada con absolutamente nada. Si tú no eres muy experto en cómo regar tus suculentas y no las conoces, te recomiendo que simplemente se las quites y las dejes así, sin nada, como por ejemplo esta, que no tiene nada, que está en la tierra para que tú la puedas ver. Por ejemplo, esta tierra está húmeda, ¿sí? Mira. Entonces no la puedo regar todavía porque está húmeda, no hay necesidad. Y es porque esta está en materia de plástico. Ya la había regado hace como 2 días, pero igual está húmeda. Y así sucesivamente, es como revisar, irlas conociendo. Ya me gustaría hacer como un video más a fondo de yo cómo las riego, mis aparaticos, o sea, cómo tengo mis regaderas, mis frasquitos, cómo lo hago, para que ustedes se den una idea de qué herramientas pueden utilizar para regarlas. Y ya, chicos, sí, pues tecita. Y esa gota se queda ahí. Pueden pasar 2 cosas, o que se evapore y se la lleve el viento, o simplemente que quede ahí, pudriendo tu planta. Después de que cae en la hoja, ella inmediatamente se va a la base, porque si tú ves, las suculentas van hacia un núcleo, ¿sí? Hacia una base. El agua va a caer a la base y se va a emposar ahí. Y ahí es donde genera la pudrición. O en el peor de los casos, hongos. Porque donde se te genere hongo, porque digo peor que pudrirse, porque se pudrió y se murió esa. Pero si da hongo, empieza a arrastrarse por todas partes ese hongo, se te pueden morir 2, 3, 4, 5 las que se contagien. Entonces, en el peor de los casos, si esa agua queda ahí emposada, va a generar hongo o pudrición. Entonces, ¿cómo la debes regar? Riega la tierra. Que hay una probabilidad de que no pase nada si riegues las hojas, pues es alta la probabilidad que se te muera, pero allá tú si te quieres arriesgar, ¿de acuerdo? Riega la tierra, ¿sí? No te pase lo que a mí, que hasta que no se me murió la planta no aprendí, ¿ok? Listo, eso por un lado. Entonces, hablamos ya de la matera, del sustrato y del riego. Ahora vamos a hablar de la ubicación. La ubicación no es un tema controversial, la verdad. La ubicación sí es ley, depende de la especie. Eso va a depender totalmente de la especie. A mí me gusta mucho seguir canales de YouTube porque siento que es más fácil, se me hace más fácil aprender cuando veo un video, cuando veo a alguien que me está hablando, siento que me está contando el chisme. Y hay un canal que me gusta mucho que es también de una nena colombiana que se llama Jardines by Angie. Y ella decía algo muy cierto. Si tú compras la suculenta y la suculenta tiene un color diferente a verde, o sea, rojo, rosado, púrpura, negro, cualquier color que no sea verde, es porque esa planta es de sol. Si la suculenta es verde, siempre va a ser verde y tolera un poquito la sombra, ¿sí? Y digo tolera porque no es que tú vas a coger una suculenta y la vas a meter al baño. Eso no puede pasar, ¿ok? Eso no lo puedes hacer. Las suculentas sí o sí tienen que estar en lugares donde les den como mínimo 1 hora de sol. Como mínimo, o sea, tienen que tener 1 horita de sol directo. Porque ellas necesitan el sol para crecer. Todas las plantas lo necesitan. Que hay algunas que necesitan más sombra, sí, pero no es el caso de las suculentas. Entonces, cuando tú escuchas, es que la suculenta es de semisombra es que recibe un poco de sol, pero en su mayor tiempo recibe sombra. ¿De acuerdo? Entonces, la ubicación va a depender de tu suculenta. Lo que sí es ley es que las echeverias, no importa las que tengas, no importa su especie, no importa cómo se llamen, todas las echeverias, que son las que son en forma rosetica, necesitan sol. Todas. O sea, no las puedes tener en un lugar solo iluminado y ya, no. Tienen que tener sol directo, porque si no, ellas se empiezan a etiolar. O sea, son a las que más se les nota la etiolación. No pude con la palabra etiolación. Lo siento, esa palabra. Es a las que más se le nota. Entonces, bueno, ¿y qué es la etiolación? La palabra difícil. Esa palabra significa cuando las hojitas, por ejemplo, cualquier matica, uno las ve como todas repolluditas.
Cuando se etiolan empieza a salir una vara súper grande y como mucho espacio entre hoja y hoja. De hecho tengo un video de mi echeveria pálida cuando se me etioló, cómo lo corregí. Pero es eso, simplemente que el tallo empieza, la planta empieza a buscar sol o luz, o bueno, sí, sol, empieza a buscar sol, y en esa búsqueda del sol se empieza a estirar y tú dices, uy, está creciendo súper rápido, pero no es un crecimiento sano, no es un crecimiento normal de la suculenta, sino que está tan necesitada de esa luz que empieza a estirar su tallo así literal, así como a sacar la cabecita hacia donde esté la luz. Y en ese esfuerzo por encontrarlo, entonces empieza, digamos, es más el tiempo del tallo que lo que sale en las hojas. Entonces por eso es un tallo largo con una hoja aquí, otra hoja aquí, así, súper dispersas. Entonces por eso es importante tener la ubicación. Porque te digo que todas las echeverias, porque te digo que todas las echeverias, porque cuando yo empecé, digamos, en esto, una de las primeras suculentas que yo tuve fue la echeveria pálida. Y muchas personas dicen, no, ella es de semisombra, ella le va súper bien, con buena iluminación. No sé qué iluminación tengan, pero a mí no me funciona. Es de las que tengo al sol pleno, como 4 horas directas de sol, porque si no se etiola de una. No sé por qué, no me explico por qué la mía es así, porque he visto otras personas que no, yo la tengo bajo techo y le llega como iluminación. A mí eso no me funciona. Entonces por eso te digo, o sea, no es, por eso te decía, no es como hay cosas que son ley, no, es lo que a ti te acomode. Al principio yo seguí los consejos y dije, ok, esa no la saco mucho porque se puede quemar, se le ponen rojas sus hojas, se empieza a quemar las hojitas, entonces la voy a tener en un espacio atrás de mi estantería para que pues no se me vaya a dañar. Pero cuando empecé a ver que se etioló, ¡fum!, la puse en esta baranda que está más para acá, por eso no la ven. Que de hecho, si no me sigues en Instagram, sígueme, porque ahí hay una foto de ella como está ahora, ya repolludita como es ella. Y entonces aprendí que todo depende de tu clima y de tu planta. Porque por ejemplo la echeveria Rungioni Tupsitorbi, creo que se dice, también decían que era de buena iluminación, semisombra, tampoco. Ahí la tengo y la tengo con unas 3 horas o 4 horas de sol directo, o sea que le toca el solcito, no es como que solo le llega la iluminación y ya. Entonces sí, eso va a depender mucho de la especie, porque por ejemplo las hawortias, esas sí son de semisombra, a ellas casi no les gusta la iluminación, y al igual que los aloes. Pero los aloes, que para los que no sepan, la sábila es un aloe, o ese es su nombre científico, aloe vera. Entonces, pero hay más aloes, no es el único aloe que hay, sino que es el más común. Entonces los aloes también son de sombra. De hecho, mis aloes reciben muy poquito de sol directo, pero sí reciben mucha iluminación. Y ahí es donde la gente dice, ay, pero ¿cómo así que iluminación? Y ¿cómo así que sol? Porque a mí también me costó entenderlo. Y es que el sol directo es así, los rayos de sol tocando a tu planta, o sea, que tú ves que pones la manito y te calienta, así. Iluminación es, por ejemplo, así como estamos en este momento. Si ven, a mí no me está tocando el sol, o sea, no me está llegando, pero no necesito ninguna luz prendida para que ustedes me vean, para yo poder ver, para poder ver mis plantas, no se necesita ninguna luz. Entonces, eso es iluminación, o sea, yo estoy iluminada, pero no me está llegando sol directo. ¿Sí me hago entender? Y cuando te dice, por ejemplo, en algunas plantas e incluso en algunas suculentas que dice sol filtrado, es por ejemplo cuando tienes tu suculenta al lado de una ventana. La ventana filtra un poquito el sol y ya lo que le llega después de la ventana es lo que le llega a tu suculenta. Entonces sirve mucho, por ejemplo, para las abortias, lo que les decía. El sol filtrado es súper bueno. Entonces sí, chicos, la verdad es que yo trato de darles los consejos que a mí me funcionan, pero eso es como la crianza de los hijos, es más a lo que a ti te funcione. Yo riego mis plantas con agua de la llave, no tengo agua de lluvia acá. Llueve muy de vez en cuando y no es abundante, o sea, no es como que yo pueda recoger agua, y menos en un apartamento. ¿Cómo así? Tendría que tener el platón aquí con el agua, con el brazo así estirado esperando a que se llene, pues como que no puedo. Entonces toca con agua de la llave y a mí me va bien. O sea, todas mis plantas, incluyendo las que no son suculentas, están bien así. Y otro tema, que es el cuarto consejo, es cuando trasplantar. Y este tema es importantísimo porque cuando mencioné lo de las materas, se me olvidó mencionarles
el tamaño de la matera. No solo es el material, sino el tamaño. Sí, el tamaño sí importa con las suculentas, ¿ok? Y es porque si está muy grande la matera, puedes ahogar a tu planta y puedes provocarle pudrición. Claro, porque como hay tanta agua en el sustrato, es más agua de las que las raíces pueden soportar, o sea, que pueden absorber. Y entonces empieza a generarse o hongos o pudrición. Entonces siempre trata de ubicar una matera que sea del tamaño de las raíces o de la planta. Si tú ves que la planta está muy grande, entonces cámbiala pues para que se sienta más cómoda. Pero más que todo, básate en las raíces. Si la raíz, por ejemplo, no sé si les pasa que uno compra una matica de un vivero y cuando la va a trasplantar, esas raíces están así que ya se juntan unas con las otras, que no tienen ya más espacio. Entonces ahí es bueno trasplantar, o que tú ves que empiezan a salir por los hoyos de la matera. Ahí también es bueno trasplantar. O por ejemplo, si tú ves que la matica no está creciendo, bueno, que la plantita no está creciendo, puede ser por eso, porque sus raíces están tan apeñuscadas que ya no siguió su crecimiento normal y se estancó. Entonces ahí es como ir viendo. No te dé miedo desenterrarla, mirarle las raíces y tomar una decisión. Si tú ves que las raíces están chiquitas o están muy resecas, córtasele la planta y ya. O sea, no hay tanto lío, no te dé miedo tocar las raíces, o sea, no te dé miedo sacar tu planta, porque eso la puede salvar. De hecho, el primer video, que si no te lo has visto te lo dejo por aquí, que fue el de pudrición, yo tuve que hacer eso, yo la veía mal y yo veía que esas sábilas estaban mal y mal y mal, y yo, pero ¿qué les pasa? Si les quitaba el riego, no progresaban, les ponía más riego, no progresaban, las cambiaba de lugar, no progresaban, hasta que al final dije, no, las saqué y me di cuenta que la matera no era la correcta y que las estaba ahogando. Era eso, se estaban ahogando en esa matera. Entonces, no te dé miedo a hacer eso, ¿sí? O sea, no te dé miedo sacarlas y mirar las raíces y reconocer, o si tiene alguna plaga, no sabemos. Entonces, quiero hacer un video también de trasplante, porque también es un tema que me parece importante tocar. Entonces yo espero que te haya servido este video, que si te gustó pues le des me gusta, que si te gusta el contenido de mi canal pues que te suscribas también, que me cuentes en los comentarios de qué país vienes y cómo haces, cómo es tu clima, cómo cuidas tus suculentas, si alguno de estos consejos te sirve, si te parece que están bien o tú las cuidas de otra manera, si crees que a alguien más le puede servir, entonces lo compartas, que lo compartas con aquellos que están adquiriendo, que apenas compraron su suculenta. Y bueno, conmigo será hasta la próxima. Chao.